vuestra asistencia y las prisas del día, como es normal en las carreras, pero bueno, también agradecer la presencia, por que a lo mejor no le conozca, de Alberto López Villa, que es el abogado de Izquierda Unida que nos lleva las dos causas en el juzgado número 2 y en el juzgado número 5 con el tema de Caja Segovia. Y después de haberlo pensado mucho, los que me conocéis de hace años ya sabéis que soy bastante poco concreto, entonces lo concreto seguro que os lo dice mucho mejor Alberto, ¿no? Yo intentaré explicar un poco más la visión un poco política que tenemos sobre todo del caso del juzgado número 5, aunque creemos que van bastante a la par y bastante interrelacionados, ¿no? En este sentido, señalar que hasta la fecha de hoy, todo lo que conocemos de los juzgados y lo que ha salido a la prensa parten por un hecho importante y que nosotros no consideramos que ese sea el punto de inicio de los casos de Caja Segovia, ¿no? Es el caso de que hay una deuda tributaria, ¿no? Desde el primer día de las declaraciones todo el mundo da por hecho que hay una deuda tributaria y se trata de quién la paga, de quién la tenía que pagar y por qué la paga uno y el Torreón, ¿no? Por cierto, se ha dicho de paso, el Torreón sigue estando donde está, o sea, tampoco se la ha llevado nadie, o sea, no es de todo perdido de momento, ¿no? Pero creemos que se está hilando muy poco fino, como se suele decir, ¿no? Para empezar, no tenemos la ciencia cierta de quién es esa deuda tributaria al 100%. Si la ha generado Navicoas, teníamos el 50%, no el 100% de la deuda. Si se ha generado una deuda, es porque había unos beneficios. Si había unos beneficios y ya no están los beneficios, hay que saber dónde están los beneficios. Si se ha generado esa deuda y se renegocia con la agencia tributaria, hay dos gobiernos, el último de Zapatero del PSOE y el inicio del PP con Mariano Rajoy, que habrán negociado una deuda tributaria. Si tener 50 millones en Suiza, como el señor Bárcenas, es un escándalo, el que te perdonen una deuda tributaria con multas y recargos de casi 60 y pico euros, digo 60 y pico millones de euros, a mí me parece otro escándalo en este país. ¿Eso cómo se negocia? Nadie ha preguntado esa deuda tributaria por qué se reduce a una décima parte. No sabemos si personas, por ejemplo, como el señor Palomo, empresario de los empresarios, él lo verá normal cuando va a un consejo de administración que las deudas tributarias se reduzcan a una décima parte. A lo mejor en su caso, en sus empresas, a lo mejor los gobiernos de Zapatero y del PP se lo permiten reducir las deudas tributarias. No sabemos por qué se ha reducido esa deuda tributaria y se negoció a eso. Tampoco sabemos quiénes son los otros socios de Navicoas, que es fundamental, porque unos pueden pagar las deudas tributarias de otros. La mitad puede pagar las deudas tributarias de la otra mitad. Hay alguien, imaginemos, alguien multimillonario que puede ir pagando las deudas tributarias de los demás en nombre propio. Pero aquí vamos a más, porque todos los que están en el Consejo de Administración, bien vengan del Partido Socialista, bien vengan del Partido Popular, que son tanto monta tanto en este caso, unos lo explican y aceptan las cosas a nuestro criterio pasándose de listos y los otros pasándose de tontos. Yo creo que ni unos son tan tontos ni otros son tan listos. Yo no me creo que un diputado provincial no sepa qué es lo que se estaba pagando, que no sepa de dónde salía ese dinero. La cuestión es más grave todavía, porque ¿cómo se llega a esa situación y a ese acuerdo cuando ya el negocio financiero estaba traspasado a Bankia?
Si el negocio financiero estaba traspasado a Bankia, había unas aseguradoras que se tenían que hacer responsable de estos riesgos o de estas operaciones o de estos flecos. Tampoco entendemos por qué Bankia no ha querido hacerse cargo de esta deuda, porque hubiese pasado mucho más desapercibido. Parece lógico que el total de Caja Segovia suponía un 2% de lo que es Bankia. Bueno, pues esto sería una pequeñísima parte de ese 2% el que Bankia tenía que haber pagado, ¿no? Y bueno, no hubiese llegado la sangre al río, ¿no? Nosotros entendemos que políticamente y en las negociaciones para llegar a estos acuerdos tiene que haber habido más que palabras para que Bankia no quiera pagar esto y se lo encasqueten en Caja Segovia, y unos del PSOE y del PP están de acuerdo en pagarlo y unos del PSOE y el PP no están de acuerdo en pagarlo. Parece esto bastante raro, ¿no? Pero tan sumamente raro que encima han pedido el préstamo a Bankia. Para pagarlo de Bankia piden el préstamo a Bankia. Y nos choca muchísimo más que el responsable del Partido Popular en Segovia y en Castilla y León sigan callados. Y que el responsable del Partido Socialista evidentemente sigue callado, pero nosotros nos preguntábamos cuando hemos preparado un poco esta rueda de prensa, sobre todo los aspectos más políticos. Yo me preguntaba, esto, si están de acuerdo los dos, ¿no será infinanciación ilegal de los dos partidos? Porque esta chapuza tan gorda, realmente en montante no, de dinero todavía, pero en maniobras financieras supera lo de la Gürtel con creces. No hay ninguna operación tan sumamente chapucera. ¿Cómo va a dar Bankia un préstamo para que pague otro lo que no tiene que pagar, ni en la cuantía, ni en la cantidad, ni en el tanto por ciento, sin conocer los otros socios, cuando en teoría lo tiene que pagar ella por un informe de los que asesoran a la propia Bankia, y no haya ningún diputado nacional que haya preguntado? Hay un senador imputado del Partido Popular, que nos hemos enterado por la prensa que le viste en los medios, que salió al juzgado, y todavía pregunta que qué pasa. Ese hombre es marciano, es de Saturno, ese cobra por reírse de nosotros, cobra porque le van a seguir votando en esta ciudad, porque los gobiernos no se quieren enterar de nada y están hipnotizados. Ese hombre debería preguntar en el Senado y decir a sus compañeros diputados que pregunten qué ha hecho la agencia tributaria y que explique las cuentas de las empresas relacionadas con el caso que está en el juzgado número 5 de Caja Segovia. Hasta que no sepamos el final de todo, es más, hasta que no sepamos el principio de dónde se ha llegado a esa deuda, lo de menos ahora es quién la ha pagado, porque en realidad ¿quién la ha pagado? Pues todos los españoles, ni más ni más menos. ¿Que perdemos el Torreón? Bueno, perdemos el Torreón porque no estaba en juego el acueducto, o la catedral, o el Alcázar, si no la habíamos perdido. Con estos elementos al frente de la ciudad y de la principal entidad financiera, desde luego que hubiésemos perdido todo lo que hubiese habido por medio. Y no se puede ir a un consejo de administración convocado de un viernes para un lunes diciendo que es que no nos han informado. ¿Pero has cobrado o no has cobrado? ¿Fuiste o no fuiste? ¿Eras consejero de Caja Segovia o estabas viendo los dibujos de la abeja maya? Porque por amor en este caso no ha sido. A ver si ahora alguno va a salir diciendo también que lo suyo era amor. Yo no les veo así como muy cariñosos cuando entran y salen, pero vamos, no sé, a lo mejor hay que pensar en la prensa rosa y en alguna noticia que salga y que diga que esto se ha hecho por amor. Desde luego por amor a Caja Segovia y a Segovia y a los segovianos, no. Yo creo que lo han hecho porque nos odian. Vamos, odiarán a los que le votan, porque ni aún así se lo recompensa. Pero esto es un gran laberinto en el que nos han metido, donde ha perdido toda la ciudad y no nos vamos a recuperar en los próximos 100 años como mínimo, por decir una cantidad de años. Y es inadmisible todas las declaraciones públicas y dentro que están haciendo los juzgados. Si alguien de los que ha ido a declarar tuviese la más mínima dignidad, ya había devuelto todas las dietas y se hubiese puesto a servicio de todo el que le quiera preguntar, porque no olvidemos que no quieren responder ninguna pregunta que no sea de esos abogados. Con lo cual, hombre, muy tranquilos no están y muy honestos no son. Y podrían, los que dicen, no, si yo soy denunciante, claro, tú eres denunciante, pero no te quedaste para ver lo que pasaba y votaste a favor. Podías haber votado en contra, haberte abstenido, no, fue por unanimidad.
Y ellos son denunciantes, todavía no sabemos por qué son denunciantes de miembros de su propio partido. Entonces, la actual situación que tiene el Partido Popular de Castilla y León, más concretamente el Partido Popular de Segovia, y el Partido Socialista de Castilla y León y el Partido Socialista de Segovia, es que eso es una panda de grillos y que tienen montado un pufo con lo de Caja Segovia, que a nosotros no nos preocupan las repercusiones judiciales que eso pueda traer, pero sí muchísimo las repercusiones políticas y económicas que nos han dejado en este desierto económico y social que se llama Castilla y León, más concretamente la amurallada Segovia, que, bueno, estos días pasa el aire. Cuando venga un poco el buen tiempo, por aquí no pasa ni el aire. Entonces, esta situación es caótica y unas declaraciones que son absolutamente vergonzosas y vergonzantes. Yo insto al Partido Popular y al Partido Socialista a que cuando quieran, los compañeros saben que todos estos temas legales y tan puntillosos, desde luego no son los que a mí me gustan ni se me dan nada bien, pero yo me gustaría tener un debate con ellos, que nos explicasen, nos ponemos 3, 4, 5 o 20 partidos, los que quieran, y empezamos a explicar, que nos expliquen esto, y cómo se ha llegado. Y hay un dato que no le quiero dejar pasar, menos hoy, y es los que han salido corriendo antes. Los que han salido corriendo antes tendrán que explicar por qué han salido corriendo antes. Y una decisión que todavía no hemos tomado y se tomará en su momento, y que hay que tener muy en cuenta, es que algunos empiezan a frotarse la mano porque dicen que yo no soy imputado, porque a mí no me van a llamar a declarar. Pues, bueno, a lo mejor los que no van como imputados a lo mejor tienen que ir como testigos. Porque para eso nos hemos personado como acusación particular. Para que los ciudadanos entiendan un poco más el caso, la diferencia de que este frente cívico personado en el caso de la infanta es fundamentalmente sustancial, porque no está dispuesto a ceder absolutamente nada con esta banda de borbones que llevan 30 años chupando del Estado español. Izquierda Unida no piensa ceder ni un solo centímetro con esta banda de chupones que llevan 30 años chupando de Caja Segovia, y que el mayor mérito que tienen en su currículum es el de hacer desaparecer lo mejor de lo mejor de lo mejor que tenía esta provincia, empezando por Caja Segovia, ¿no? Con lo cual nosotros los próximos días o semanas, porque el grupo de diputados está bastante complicado y saturado de tarea, pero intentaremos que sea algo prioritario el dirigir varias preguntas al grupo parlamentario de Izquierda Unida, porque esto lo debe aclarar el Congreso de los Diputados, y los españoles y los segovianos tienen derecho a saber cómo se negocian esas deudas tributarias millonarias. Estamos hablando de empresas que tienen que haber tenido más de 100 millones de euros de beneficios para tener una deuda tributaria en un solo ejercicio de 40 y tantos millones de euros. Son cantidades muy importantes. Y ya sabemos que en este país, en cuanto pasa de un par de billetes de 500, hacen sobres y paquetes rápidamente. Entonces hay que saber muy bien a quién se le perdonan 40 y tantos millones. A ver si algún socio va a ser, no sé, el señor Bárcenas, o el marido de la señora Namato, o el señor ese que llama el Bigotes, pero alguien tiene que explicar cómo se reduce eso. Desde luego, que aquí en Segovia ha sido polémica, lo de las multas aquí, eso que se reducen y se quitan, son tonterías. La de tinta que se ha gastado cuando hay una deuda tributaria que se perdona a una décima parte. Pero bueno, yo creo que si eso se hiciese con todas las empresas, desde luego habrían en muchas más empresas de las que se están cerrando, desde luego. Pero bueno, en cualquier caso, si quiere añadir algo más a Alberto, alguna cosa más concreta o técnica. Sí, bueno, yo principalmente la conclusión más importante que he sacado en todos los días, que ha habido declaraciones tanto en el juzgado número 2 como en el juzgado número 5, y concretamente el expediente, las diligencias previas que se siguen en el juzgado número 5, yo, por llamarlo de alguna manera, la zona cero del conflicto y del problema y del expediente la sitúo claramente en los negocios inmobiliarios que tenía Caja Segovia indirectamente a través de sociedades participadas, como eran Navicoas Asturias, como era Regles, que a su vez... Regles, lo tengo por aquí, apuntado, Regles, una empresa llamada Regles. ¿Cómo es Regles? Sí, como suena, R-E-G-L-E-S, Regles.
tenías Caja Segovia el 50% y está a su vez el 50% en Navicoas Asturias, que a su vez era una filial de Navicoas Madrid y con un origen en Andalucía, concretamente en Sevilla. Esto que se pasa por alto y que el juez número 2, desde mi punto de vista y con todos los respetos lo digo, pues muy livianamente lo llama una contingencia que tenía Caja Segovia con la agencia tributaria. Y esta contingencia da lugar a una deuda, y esta deuda da lugar a la expropiación, entre otros edificios, del Torreón de Lozoya. Pero aquí pasamos por alto... Perdón, la expropiación si no se pagara el crédito, claro. Bueno, pues sí, perdón, pero aparentemente parece que se está pagando y que no se llegaría a eso si se paga. Pero claro, una vez que Caja Segovia, como sociedad en fundación, ahora mismo que se va a crear una fundación, pues no sé si tendrá la liquidez para hacer frente al pago de esa deuda, que como bien ha dicho José Ángel, cuando uno de los sospechosos obligados puede ser Bankia, a través de la integración de Caja Segovia en Bankia, y como lógicamente absorbe todos los activos, pasivos y bienes y derechos y obligaciones de la empresa, pues no solo no se quiso hacer cargo de esta deuda, en la que probablemente tendría que haberla asumido, sino que da un crédito para pagarla y a su vez Caja Segovia se reserva acciones contra Bankia y contra otros para poder pagar el crédito que se ha comprometido para pagar esa deuda tributaria. Pero en definitiva, para no aburrir, lo que quiero decir es que lo interesante, y se tendrá que ver en la instrucción seguramente del juzgado número 5, y en el número 2 pues también tangencialmente saldrá, es a qué se dedicaban las empresas participadas por Caja Segovia a negocios inmobiliarios en Asturias y probablemente en Marbella, también sabemos en el corredor de Henares. Hoy día pues ya no nos suena tan bien los negocios inmobiliarios, la construcción y la compra y venta de suelo y la edificación, no nos suena tan bien como hace 10 años. Hace 10 años era todo normal, era el motor de la economía y era el germen de todos los beneficios de la empresa, de las bancas y de particulares. Pero hoy, 10 años después, sabemos a dónde ha conducido todo eso. La compraventa de terrenos, la recalificación de los mismos, la edificación y todo lo que con ello conlleva. Y entonces de ahí, de esos polvos, vienen estos lodos, y ahí viene una deuda, pero creo que no nos deberíamos quedar, no en esta rueda de prensa, lógicamente, sino en la instrucción de estos procedimientos judiciales, en quién deberá pagar esa deuda concreta de esa empresa concreta, sino que habría que profundizar mucho más, porque yo creo, y estoy casi seguro, que ahí están las raíces de todos los problemas. Es decir, a qué se dedicaba claramente las empresas participadas por Caja Segovia en el negocio de la construcción tan lejos de esta provincia, llegando a tener hasta oficinas en Marbella, con todo lo que eso pues puede hacernos sospechar. Si llega a resultar también que también tenían negocios inmobiliarios, operaciones relacionadas con la construcción y con la compraventa de inmuebles y su recalificación, lógicamente, en Marbella, pues podemos estar delante de un pozo mucho más profundo de lo que parece. ¿Crees que el juez va a pasar, decía, sospechabais que va a pasar por alto en eso? No ¿Se va a meter o no se va a meter en estas? Hasta este momento lo está llamando contingencia. Sí. ¿Qué resultados, cómo se ha gestionado y qué responsables ha habido de la contingencia que tuvo Caja Segovia y otros actores como compañías de seguros, sus socios, Bankia, al integrarse en ello? ¿Qué contingencia tenían con la agencia tributaria? No es ninguna contingencia, desde mi punto de vista. Es el pago del impuesto de sociedades que asciende a 40 y tantos millones de pesetas, de euros, perdón. Si el impuesto de sociedades tributa al 35%, a sabiendas de que la ley del impuesto de sociedades y su reglamento establecen una regulación muy extensa del pago, de la determinación de la base imponible, etcétera, 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 pero simplificando, y que no se puede hacer de otra manera, creo, el 35%, si suponen 40 millones de pesetas, quiere decir que ese ejercicio 2007, Navicoas Asturias debió tener, salvo que se me diga otra cosa, o se me dé otra explicación, más de 100 millones de beneficio. Pero luego esa empresa, pues no sorprendentemente, porque todas las empresas dedicadas a estos negocios, la gran mayoría han quebrado. Quiebra, entra en un concurso de acreedores y entra en definitiva en una situación de crisis, pasando de tener beneficios de más de 100 millones de pesetas, pues a estar quebrada, concursada y, en una palabra, arruinada. ¿Le pasaba esto a las demás empresas participadas por Caja Segovia? No les pasaba. Tenían deudas, las absorbió todas Bankia,
se integraron en sus cuentas estas obligaciones, estos pasivos de Caja Segovia. Este en concreto no. Pero este en concreto, aparte de que no se integró en los pasivos de Bankia, pues nos gustaría saber de dónde proviene. Qué compraron, qué vendieron, a qué se dedicaban Abicoas Asturias en una palabra, y cómo pasó de una situación tan aparentemente tan boyante a una situación muy pocos años después, o tal vez al año siguiente, en verdaderamente catastrófica, calamitosa, y que desemboca pues en esto que no pasa de ser pues lo que pudiera ser una anécdota de 6,8 millones de euros que supone el embargo de una serie de bienes inmuebles si no se pagara la deuda para los que se han convertido estos bienes en garantía hipotecaria, pero que puede haber muchísimo más por debajo, muchísimo más en todos los negocios en los que han participado Caja Segovia a través de otras empresas con actitudes propias de ingeniería financiera, pero que pueden tener relevancia jurídico-penal, pues si los administradores no han actuado con diligencia. Y así, ya para terminar, decir que las sociedades se hacen precisamente para eso, para que se diluya la responsabilidad en el capital que integra pues una sociedad anónima, una sociedad limitada, y no tiene ningún sentido desde un punto de vista jurídico que un socio, como era en este caso Caja Segovia, se haga cargo de la deuda de una sociedad. No tiene ningún sentido. Y luego pues lo que no tiene ningún sentido, bueno, no se justifica muy fácilmente pues que esa deuda de 40 y tantos millones de euros, que se pone en 60 y tantos millones de euros con intereses, recargos y sanciones, pues que de repente, por una negociación que parece que ha llevado Bankia, se transforman en 6,8. Y esa negociación que ha llevado Bankia implica que no la pagan ellos, claro. Entonces, sobre todo esto, pues entendemos que habrá que aclarar muchísimos aspectos a lo largo de una instrucción que será larga, seguramente. Pero bueno, habéis dicho que vais a llevar a las Cortes esto, que lo vais a preguntar ahí, ¿cuál es el procedimiento más o menos? El procedimiento es que vamos a preparar un pequeño dossier que primero digamos que le va a ver la Federación de Izquierda Unida de Castilla y León, porque yo siempre hago hincapié en que aquí se han anunciado públicamente con bombo y platillo y con trajes nuevos, que además es que era evidente que eran trajes nuevos, todavía no lo han desmentido. Yo tengo muy buen ojo, parece ser, para esto de los trajes, pero se les han comprado nuevos las dos veces, tanto Óscar López como Juan Vicente Herrera, porque iban a hacer una gran caja de la región, ¿no? Iban a darle un instrumento financiero, y estamos esperando a que aparezca el milagro del instrumento financiero para la región y para la autonomía, y que bueno, íbamos a hacer completamente. Entonces primero lo vamos a ver en la región, porque hay algún procurador también que puede ser llamado a declarar, que también salió corriendo a tiempo, y primero lo vamos a ver en la región, y luego se lo vamos a dar, digamos, más masticado y un poco más trabajado al Congreso de los Diputados. O sea, primero lo lleváis a las Cortes regionales. No está decidido, pero nuestra intención es primero llevarlo a las Cortes regionales y luego al Parlamento, pero seguramente a lo mejor se salte, porque sean preguntas muy jugosas, porque hay responsables tanto en el PSOE como en el PP de que ya deberían dar explicaciones de esto. Es que yo lo que entiendo es, por ejemplo, el señor Juan Luis Gordo, que cobra 1.800 euros por no ir ni venir a Madrid y por estarse en su casa en Madrid, en una de las dos que tiene, ¿cómo no ha tenido tiempo de preguntar a qué se ha dedicado el señor Agudíez o el señor Lozoya? Es que no tengo ni idea. O el señor Aragüete preguntar qué es lo que ha hecho su sustituto, o qué es lo que ha aprobado. Porque anteayer iba a ser casi subsecretario de Estado, y ahora resulta que no son capaces de hacer una sola pregunta. O el señor Félix Montes, en lugar de pasear por las tardes cuando es senador, pues cómo no le da tiempo a hacer una pregunta más de las tantas que haces relacionado con el mayor desfalco social que se ha hecho posiblemente en toda Europa. Si contáramos los euros que nos han quitado a cada segoviano, seguro, vamos, que bueno, no hay dictadura que lo supere, ¿no?, del desfalco que han preparado. En cualquier caso, falta también señalar una cuestión, que en el juzgado número 2 todos eran muy competentes, muy listos, muy eficaces, muy eficientes, con unos resultados buenísimos, y que por eso tenían esos sueldos, que no eran ni mucho los más altos del mundo, pero que eran unos sueldos. Se pusieron unas prejubilaciones porque así lo requería su puesto, y resulta que en el otro han metido la pata, bueno, hasta Tolosa, como se suele decir. Entonces,
No sé si habrá que llevar las declaraciones del juzgado número 2 al 5 y las del 5 al 2, pero no declaran lo mismo. Yo no entiendo cómo un miembro de un consejo de administración que tiene los mejores técnicos del mundo no ha ido al técnico y le ha dicho, oye, ¿qué es lo que vamos a votar el lunes? Que me han convocado viernes por la tarde y el lunes tengo que ir a votar. Parece bastante sospechoso, ¿no? A mí me resulta bastante llamativo, ¿no? Pero se irá aclarando. En cualquier caso, también dejar claro que no criticamos ni juzgamos ninguna actuación que se realice en ninguno de los dos juzgados y que nos parece estupendo lo que están haciendo en los dos juzgados, y que nos referimos de una forma más política y demás, y que ya se irán viendo más cosas. No exigimos absolutamente nada, creemos que se está haciendo de forma correctísima, ¿no? En cualquier caso, no somos nosotros quienes pongamos trabas o peros a la acción judicial, claro. En la labor investigadora de la agencia tributaria, en concreto con este caso que está ahora en el número 5, se habla siempre en distintas informaciones y declaraciones de la investigación en la sociedad participada al 50% de Caja Segovia, Sociedad Navicoas Asturias S.A. No sé si se conocen otras inspecciones por parte de la agencia tributaria, no solo en ese ejercicio al cual usted ya ha hecho alusión y del cual sale un acta de 60 y tantos millones de euros que luego se firma de conformidad con 6,8, que da origen a esa deuda definitiva, a la cual la Caja Segovia por entonces se hace cargo de ella, pidiendo luego para pagarla el crédito a Bankia. ¿Se conocen, de ahí la pregunta, otras inspecciones a la misma empresa en otros ejercicios, o solamente se inspeccionó ese que es al que usted ha hecho alusión? Yo no le conozco, ¿no? Pero no tengo absolutamente ni idea si existen más, si es solo ese o si tiene algún otro expediente abierto por la agencia tributaria. Supongo que será la delegación correspondiente de Asturias, pero no lo desconozco absolutamente, si existe algún expediente de sancionador además de esto. De esa manera, ¿qué empresas participadas por Caja Segovia tenéis conocimiento vosotros? Pues yo, ninguno. Aparte de Sí, el procurador, no sé si era procurador, el consejero José Luis Sanmerino habló de más de 30 empresas participadas por Caja Segovia en algún momento reciente. Lo que habrá que instruir en el juzgado, investigar, preguntar, incluso a los auditores, que comparezcan en el juzgado tanto en el número 2 como en el número 5, pues la trascendencia que tenían todas estas empresas participadas, porque lógicamente eran inversiones de la entidad financiera Caja de Ahorros de Segovia, donde invertían el capital, donde invertían sus activos, y que lógicamente o no tanto, estas participaciones pues unas veces pueden tener tres beneficios y otras no. No veo yo tan lógico y que se considere como una contingencia, pues porque una aventura empresarial de Caja Segovia haya sido una catástrofe. Yo creo que desde una institución pública como lo era Caja Segovia, pues se deberían dar otras responsabilidades y deberían darse otras explicaciones cuando se produce un naufragio de este tipo. Pero lo que nos gustaría saber, y seguro que lo vamos a conocer a lo largo de estas semanas y meses, pues van a ser las demás aventuras empresariales de Caja Segovia y sobre todo las relacionadas con la compraventa de terrenos en lugares lejanos y costeros que dieron lugar pues a una aparente situación que, aunque nos queda mucho por saber, pues tal vez no era la más idónea para indemnizar millonariamente a los que, pues bueno, no tuvieron una gestión a lo mejor tan lúcida y tan brillante. No sé si conoce, disculpe al hilo de la pregunta también del compañero, el estado del concurso de acreedores de Navicoas Asturias y si al final la empresa ha llegado a liquidación. Lo desconozco también absolutamente, pero a mí me llama poderosamente la atención pues que uno de los socios de Navicoas Asturias, que era Caja Segovia, pues en aquel momento reciente, en el expediente que se está instruyendo en el juzgado número 2, pues saliera tan benefactoramente a pagar la deuda de la sociedad a la que ella pertenecía. No sé si con esta actitud o con estas actitudes Caja Segovia u otros socios de Navicoas iban pagando por ahí sus deudas, como en este caso. Probablemente tuviera más, probablemente se la pagaran otros socios, pero no lo sé, lo desconozco.